Hola, buenas a todos. Aquí estamos con un nuevo gameplay comentado del Black Ops. Esta vez en modo duelo por equipos, en el mapa de Grid. Bien, bueno, como podéis ver, llevo la M16 silenciada. Un arma que a mí me parece bastante buena para para estar disponible desde el principio. Mucha gente la usa en el modo buscar y destruir. Y es un arma que es muy buena, pero si tenéis buena conexión. O sea, si tenéis una buena conexión con una ráfaga 2 matas fijo, silenciada, ¿eh? O sea, con que si tienes buena conexión, sin estar silenciada, una ráfaga matas fijo. Lo malo, a cortas distancias, como tiene poca cadencia, o sea, es de ráfagas de 3 disparos, pues penaliza bastante, pero bueno, a mí me gusta bastante, la verdad. Bien, en esta partida, en mi equipo jugué con dos personas, con dos colegas conocidos de Forocoches, de la plataforma Xbox 360, y son dos personas con las cuales suelo jugar bastante a menudo al Black Ops y otros juegos, y desde aquí les quería mandar un saludo. Ellos son Fran y Peto, que además son suscriptores míos, entonces todavía más motivos para nombrarlos y darles las gracias. Me apoyaron desde el principio en esto de comentar gameplays y grabarlos y subirlos. A ver si dentro de poco pues se anima alguno de ellos o alguno de ellos se anima a hacer un dual, aunque no tengan capturadora. Y nada. Bueno, ¿qué decir del gameplay? Bueno, es un mapa conocido ya por todos, no es ningún mapa de ningún pack descargable. Y la partida acabó con un resultado 35-1. Y la verdad, los del equipo contrario no es que fueran gran cosa, pero bueno, oye, eso se dice siempre. Cuando son muy buenos. Ahí estaba, mira, ahí estaba intentando piratearme el sensor de movimientos, pero fue cazado infraganti. La verdad siempre se dice cuando quedas así un resultado, el otro equipo no son muy buenos, tal, pero si realmente fueran muy buenos, el gameplay no valdría para subir porque tendrías un resultado bastante distinto, la verdad. Como podéis ver en este mapa, la acción se centra sobre todo en este edificio y en el de la izquierda. Es donde, sobre todo por equipos, donde todo el mundo se mete y de ahí rara vez salen. Aquí iba yo todo contento por esos dos que vi con el Blackbear y ya mi helicóptero se los había cargado. Yo digo, venga, perros. Y aquí, como veis, dejé pasar a los dos primeros porque empecé por el último, porque así si empiezas por el último los otros no se dan cuenta de lo que ha pasado. Eso es un... Bueno, aquí también está hay una Claymore y pasa el compañero dos veces por encima de la Claymore y no revienta. O sea, fue algo bastante extraño porque está viendo la Claymore y el tío pasa primero para subir y después para bajar por encima de la Claymore y nada. Y la Claymore no estaba con ninguna conmocionadora ni cegadora ni nada. O sea, no entendí por qué. O lo puso muy mal el otro o no sé qué pasó ahí. Bueno, como podéis ver, llevo fantasma en vez de carroñero, que son... O sea, yo siempre o llevo fantasma o carroñero de la primera ventaja. De la segunda siempre prestidigitación, excepto por ejemplo si llevo sniper, que siempre lo llevo con cargadores ampliados y llevo puntería estable. Y de la última siempre llevo o ninja o pirata. A veces me pongo maratón, pero rara vez, la verdad. Porque sí, maratón sin ser maratón pro, la verdad no vale de mucho. Y a lo que iba, como llevo fantasma, veréis que siempre el arma secundaria, en cuanto puedo, la cambio por otra arma, porque en cualquier momento me puedo quedar sin munición y es una putada bastante grande. Y tuve sí bastante suerte porque primero me agencié con una HK-21, que no es que sea tan mala como parece. Lo malo que nada más son 30 balas como cualquier fusil de asalto y eso la penaliza bastante y una recarga bastante lenta.
Y después me pillé ya el AK-47, que ya para mí me parece una máquina, sinceramente. Aunque le han bajado desde el principio del juego la potencia, pero es que es una máquina. Una máquina de arma. En todos los Call of Duty va de lujo. Yo creo que deberían ponerlo un poco más realista, que la AK no funciona tan bien, la verdad. Eh, sí. Al final, en el anterior gameplay, en el último, había comentado que iba a hacer un walkthrough del Eleanor. Eso va a tener que esperar porque al final no me lo voy a pillar para la Xbox. Me lo pillaré para la Play 3, que creo que va a ser la mejor versión. Y teniendo las dos consolas, pues ya que voy a gastar el dinero, gastarlo, comprar la mejor versión posible, ¿no? Es una tontería gastar lo mismo y comprarte la versión menos buena. Más o menos son iguales, pero bueno, por lo que he leído, se programó originalmente el juego para la Play 3, entonces, quieres o no, pues aunque sea pequeña, alguna cosa mejor tendrá. Además, así aprovecho y uso un poco más la PlayStation 3, que la verdad, la Xbox me cubre mucho el uso de videojuegos porque me encanta directamente. Bueno, esto está acabando. Como podéis ver, es más cortito que los gameplays que suelo subir de buscar y destruir. La partida, no, como veis, fue un resultado aplastante. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo. No olvidéis darle a like o dislike. Valen los dos, ayudan por igual. Y si os gusta el canal, no olvidéis suscribiros. Hasta la próxima, adeus.